Nunca imaginé que aquel viaje terminaría así, con el rostro pálido de miedo y el corazón disparado, todo temblando de tanto miedo. Lo que vi en aquella carretera embrujada cambió mi vida para siempre, y hasta hoy todavía siento escalofríos solo de recordarlo. Si no tienes mucho valor para escuchar historias extremadamente aterradoras, mejor salir ahora, porque lo que voy a contar es bastante fuerte. Ok, vamos allá. Era una noche extraña, donde la oscuridad parecía un manto pesado cubriendo todo. Yo, mi amigo Jean Carlos y mi fiel ayudante Heraldo, conocido como Catraca, estábamos en medio de la nada, enfrentando el mayor desafío de nuestras vidas, y poco sabía yo todo lo que ocurriría aquella noche tenebrosa. Mi nombre es C. Juvenal. Tengo 25 años de carretera. Prácticamente vivo en las carreteras, en las estaciones de servicio y patios de empresas, ya que desde mis 20 años de camionero, así es como sobrevivo. Mi padre también es camionero, y fue con él que aprendí a conducir. Heredé el amor por las carreteras y, más aún, la nostalgia de la familia. Pero hay otro lado que pocas personas conocen o incluso creen. Son las apariciones en las orillas de las carreteras, especialmente durante las madrugadas, cuando el sueño golpea y el cansancio aprieta. Son muchas las cosas que nosotros vemos y que son confundidas con cosas de la mente, sea por el cansancio o, como algunos nos acusan, por el uso de estimulantes o incluso drogas. Pero en un cierto año, en una única noche, yo y mi ayudante Catraca nos encontramos con no una, sino dos situaciones sobrenaturales. En ese tiempo yo estaba comprometido y por eso no rechacé el trabajo. En el mes de marzo de ese año, arreglé un flete aquí de Río Verde para São Paulo. Salí de aquí de Río Verde de madrugada y fue un viaje largo y cansado, con varios contratiempos, lluvias, accidentes, y para empeorar una llanta se pinchó. Con esto, solo llegué a São Paulo en la madrugada del día siguiente. Durante la mañana descargué, pero antes de volver a casa, un amigo mío se puso en contacto conmigo preguntando si no quería llevar una carga de arroz hasta Teresina, en Piauí. Aún no quería hacer el flete, pero llamé a mi padre y él dijo que debía hacerlo, ya que el valor del flete era bastante alto. Pasé parte del día descansando en casa de un amigo y alrededor de las 16 horas, Catraca y yo tomamos la carretera y seguimos para un largo viaje. Condujimos hasta poco después de la medianoche, cuando llegamos a la ciudad de Uberlândia. Paré en el patio de una estación de servicio para poder dormir un poco y seguir viaje al día siguiente. Cuando amaneció, tomamos nuestro café y pusimos el camión a rodar. Solo paramos para almorzar y abastecer, pero a diferencia de otros viajes, en este me sentía cansado y con una sensación mala, como si algo peligroso pudiera pasarnos. Incluso pensé en ir a Río Verde y desde allí pedir a mi padre o a mi hermano Ailton llevar la carga, pero serían unos 300 kilómetros más. Catraca me dijo que no me preocupara, que él conduciría algunos tramos. Él incluso sabía conducir, pero no tenía licencia para camión, y si la policía de carreteras nos atrapaba, yo sufriría las sanciones. De todos modos, decidimos seguir adelante. Cuando eran alrededor de las 11 de la noche, llegamos a Barreiras, en Bahía. A esa altura, Teresina aún estaba lejos, pero podría tardar 1 o 2 días, dependiendo del cansancio. Dormimos en el patio de una estación de servicio y al día siguiente, muy temprano, aún en la oscuridad, tomamos la carretera nuevamente. Aguanté conducir hasta Floriano, en Piauí. Cuando llegamos allí, ya era de noche, pero al menos ahora faltaba poco para el destino. Mi cuerpo y mi mente ya estaban al límite. Paré en una estación de servicio y al día siguiente, después de una verdadera saga, finalmente llegamos a Teresina. A la mañana siguiente, descargué el camión en el depósito. Mi intención era pasar el día descansando y solo tomar el viaje de vuelta cuando la noche llegara. Mientras tanto, el dueño de la carga me hizo una propuesta de flete, ya que tendría que volver a Río Verde. Me preguntó si no podía llevar una carga de ración para una finca que tenía en la región de Porto Franco, en Maranhão. Desde allí pasaría por Tocantins, ya que era camino para Río Verde.
Como ya tendría que volver a casa y la diferencia entre la distancia de los recorridos no sería muy grande, acepté el flete. Samuel, el dueño de la carga, me dijo que me quedara en Teresina esa noche. Me indicó un hotel y garantizó que la estadía sería por su cuenta. Acepté la invitación y Catraca y yo pasamos el día y la noche en el hotel, descansando para viajar al día siguiente. Al otro día, muy temprano, salimos de Teresina en dirección a Portofranco y llegamos al inicio de la noche a la ciudad. Allí ya había una persona esperándonos para guiarnos hasta la finca. Era un hombre bastante bromista llamado Señor Luis. La finca estaba cerca de la ciudad, menos de 30 kilómetros, y así que llegamos. Los trabajadores rápidamente descargaron toda la carga. Señor Luis, el gerente, nos ofreció hospedaje, pero yo quería llegar a casa. Pregunté si Catraca podía conducir un poco para que yo pudiera descansar, y él dijo que sí. Decidimos continuar el viaje. Señor Luis nos enseñó un atajo que disminuiría el viaje en algunos kilómetros. Pregunté sobre las condiciones de la carretera, si era buena o con baches. Fue entonces cuando uno de los empleados, llamado Toiño, dijo que la carretera era buena, pero que no tenía valor para andar por ella ni de día, imagínate de noche. Pregunté si era peligrosa, imaginando asaltos, pero él dijo que era peor. En esa carretera aparecían fantasmas. Señor Luis se rió y dijo que era cosa que la gente inventaba, que él mismo nunca había visto nada. Como nunca fui de creer en ese tipo de cosas, decidí seguir por la carretera. Partimos en el camión y seguimos viaje. Ya era más de medianoche. Después de andar por algunos kilómetros, constaté que la carretera era de dar escalofríos a cualquier hombre, por más valiente que fuera. Era estrecha, con vegetación a ambos lados, una oscuridad total. Después de unos 20 minutos, vimos algo inesperado. Una familia andando en la misma dirección que nosotros. Cuando los faros del camión los iluminaron, no podía creerlo. Aún pregunté si Catraca estaba viendo eso, y él dijo que sí. Entonces paré un poco más adelante. El hombre se acercó y le pregunté a dónde iban a esa hora. Dijo que vivían más adelante, así que les dije que subieran al camión. Era un hombre, una mujer y 2 niños que parecían tener unos 10 años. Viajamos por unos 15 kilómetros cuando oímos un golpe en el techo de la cabina. Catraca disminuyó la velocidad y paró frente a una encrucijada. El hombre indicó que la casa estaba en una carretera a la derecha. No sé por qué, pero en lugar de parar, decidí llevarlos hasta la casa. Seguimos viajando y poco después llegamos frente a una puerta. La familia bajó y nos invitó a entrar y pasar la noche. Agradecí la invitación, pero dije que seguiríamos viaje, solo que cuando intentamos arrancar el camión no funcionó. Intentamos varias veces, pero no logramos. Mientras intentábamos, vi algunas luces y voces de personas viniendo por la carretera en nuestra dirección, subiendo por el camino. Nunca había visto algo así y pregunté qué era eso. El hombre nos dijo que, si hablaba, no lo creeríamos, pero era mejor entrar, después lo explicaría. Noté que estaba nervioso y lo mejor era obedecer. Catraca y yo cerramos la puerta del camión y entramos en la casa de ellos. Así que entramos. El hombre cerró la puerta, apagó el quinqué y quedamos en total silencio. Eso era extraño y la curiosidad fue más fuerte. Intenté mirar por las rendijas de las ventanas y sinceramente era mejor haberme quedado quieto. Lo que pasó frente a nuestra casa era la famigerada procesión de los muertos, al menos así la llaman. Había varias figuras que parecían personas y aparentemente agonizaban de dolor, llevando algo que parecía una vela encendida. La luz de la vela iluminaba toda la carretera y era posible ver que se movían, pero increíblemente no tocaban el suelo. Esas criaturas emitiendo lamentos ya eran macabras, pero para completar, justo detrás venía una criatura montada en un animal negro, parecido a un caballo, pero más pequeño y más largo. Cuando llegó exactamente frente a la casa donde estábamos, se detuvo y se quedó un segundo mirándonos. No sé cómo, pero Catraca no podía con tanto miedo. La familia permaneció en silencio hasta que esas criaturas pasaron y desaparecieron en la oscuridad de la noche. El dueño de la casa encendió el quinqué. Fue hasta una olla con agua que estaba en la cocina
y trajo para nosotros. Bebimos para calmarnos y a esa altura ya no tenía fuerzas para nada. El miedo que sentí fue el mayor de toda mi vida. Después de beber agua y calmarnos, Catraca dijo que quería irse de cualquier forma. El dueño de la casa insistió para que nos quedáramos y pasáramos la noche allí, pero yo también quería salir de ese lugar. No entendía cómo alguien podía vivir allí, con algo así pasando a pocos metros de la casa. Volvimos al camión y gracias a Dios logramos arrancarlo. El dueño de la casa nos agradeció por el aventón y dijo que era bueno estar atentos y no parar más hasta llegar a la carretera principal. Seguimos viaje, pero cuando llegamos a la encrucijada, oímos un ruido extraño en el borde de la carretera. Catraca aceleró el camión, pero debido a las condiciones no podía aumentar mucho la velocidad. Después, oímos un gemido mezclado con un sonido que venía de encima de la carrocería. Empecé a rezar y pedir a Dios que nos librara de ese mal. No tardó mucho, comenzamos a escuchar los ruidos muy cerca de la cabina. No tienes idea del miedo que pasé en ese momento. Aún así, seguimos firmes y la cosa también seguía, solo que no podía ver qué era. Anduvimos por más o menos 1 hora, cuando avistamos faros más adelante. Me alivió saber que estábamos saliendo de esa carretera y acercándonos a la carretera. En ese momento, la cosa que estaba encima de la carrocería saltó al suelo y siguió corriendo a nuestro lado. Parecía que ese demonio se divertía haciendo eso. Miré hacia afuera y a pesar de la oscuridad pude ver cómo era. Parecía un hombre deformado, montado en un animal que no tenía ninguna semejanza con un caballo. Los ojos brillaban intensamente y pude concluir que era la misma cosa que conducía las almas cuando pasó frente a la casa donde estábamos. Gracias a Dios la cosa se detuvo y seguimos viaje. Solo paramos mucho más adelante, ya cerca de Brasilia. Después, solo paré en casa. Al otro día, hablé con mis padres sobre lo ocurrido y mi madre me dijo que desde el momento en que fui a São Paulo la semana anterior, sintió una presión en el pecho y tuvo la sensación de que algo malo ocurriría. Como tenía el contacto del personal de la finca, llamé a señor Luis y hablé con él. Aún seguía escéptico, pensando que estaba inventando historias, pero pasó el celular a Toinho, que creyó en todo lo que conté. Dijo que había algo extraño en la historia y que luego iría a comprobarlo. 2 días después, recibí una foto de una casa vieja abandonada. Mirando bien, recordaba la casa donde Catraca y yo nos escondimos. Quien envió la foto fue señor Luis y dijo que la única casa en la dirección de la encrucijada era esa y que hacía muchos años no tenía ningún habitante, incluso ni puerta tenía la casa. Después de eso quedé más confundido aún y quedó la duda. ¿Será que la casa era realmente abandonada o señor Luis estaba implicando conmigo y Catraca? En fin, son cosas que ocurren y pocas personas creen. ¿Tú has pasado un miedo así? Cuéntame y aprovecho para contarte otra que no vas a creer. Fue peor que esta escucha ahí. Y desde pequeño escuché muchas historias sobre fantasmas contadas por los mayores, especialmente mis abuelos y mis padres. Siempre me alertaron sobre las cosas de la vida, y yo, incluso siendo joven, siempre respeté los consejos de ellos. Al fin y al cabo, si contaban algo, algún fondo de sabiduría debía tener. En esa época, había conseguido un trabajo en la finca de señor Chico, un hombre fuerte, sabedor de las cosas del sertão, que ya había recorrido y vivido mucho por este Brasil. Él tenía plantaciones y ganado y solía mandar carne y granos para abastecer muchas ciudades e incluso estados vecinos. Además de ser administrador de tierras, reunía a los trabajadores, a quienes trataba como amigos, alrededor de una fogata para contar historias de su juventud. Principalmente sus relatos de encuentros con lo sobrenatural eran las mejores historias. Siempre me interesó mucho saber que existía tanta cosa misteriosa en el mundo. Una de las historias que contaba y que más me llamaba la atención era sobre la leyenda de una carreta que aparecía en el cerrado y asustaba a los viajeros desprevenidos. Decía él que era una carreta tirada por 2 caballos negros,
conducida por una figura extraña con la cabeza baja, que nadie podía ver el rostro, y cuando se cruzaba con algún desprevenido, quedaba detrás acompañando hasta desaparecer en el aire sin dejar rastro. A pesar de ser bastante crédulo con esas cosas de fantasmas, específicamente con esa historia, era medio incrédulo. No sé, una aparición conduciendo una carreta para mí era una tontería, pero aún así me llamaba mucha la atención. Creo que más por la creatividad de señor Chico que por cualquier otra cosa, pero nunca dije nada. Como había dicho, señor Chico hacía ventas de granos y carnes para otros lugares, y en una de esas me tocó llevar la carga de carreta. El viaje era tranquilo, para una ciudad vecina, y duraría solo un poco más de un día de ida y vuelta, yendo despacio y con cuidado, porque en esa época el robo de carga era bastante común. Tendría que llevar una carga pequeña de café, solo eso. Ese día me preparé bien temprano, cargué la carreta con sacos de café, hasta arnés a los caballos y partí aún de madrugada. El camino era conocido, pero no por eso era menos peligroso. La carretera era de tierra, muy mala, llena de baches y colinas. El sol comenzaba a despuntar cuando dejé la finca atrás y me adentré en el cerrado, aguantando un calor de rajar. Hice solo algunas pausas rápidas para descansar yo y el caballo, y casi no dormí. Quería terminar rápido el trabajo. Como ya esperaba, el viaje de ida transcurrió sin mayores problemas. Llegué a la ciudad vecina bien de mañana, entregué la carga según lo acordado y aproveché para descansar un poco. Me quedé con un comerciante local, señor Sousa, que me invitó a un almuerzo. Estuve allí por bastante tiempo comiendo una buena comida y bebiendo una buena cachaza que él me sirvió, hasta que vi que estaba quedando tarde y le dije que estaba yendo, que quería llegar pronto a casa. Entonces, sin más ni menos, me miró medio preocupado y dijo que no era bueno andar solo por la noche y que, si quería, podía pasar la noche en su casa y tomar el camino por la mañana. Me puse curioso con eso y pregunté por qué estaba preocupado y, para mi sorpresa, contó la misma historia que señor Chico sobre una tal carreta extraña que aparecía por allí, que seguía a la gente y se iba de la nada. No puedo negar que tuve un escalofrío al saber que más gente conocía esa historia de la carreta, pero no me dejé llevar y decidí irme en ese momento. Si andaba rápido, lograría llegar de vuelta antes del mediodía. Señor Sousa vio que era terco y que no iba a aceptar quedarme allí, entonces me dio buena suerte y dijo que tuviera cuidado. Era bastante tarde cuando comencé el regreso. El sol se ponía y pronto la noche caería. La carreta estaba vacía, lo que facilitaba el viaje, pero el cansancio empezaba a pesar. Entonces comencé a pensar en las historias de señor Chico y en la advertencia de señor Sousa. No sé, podía no creer, pero cuando estás solo en una noche oscura, ese tipo de historia empieza a afectarte, pero seguí presionando el paso del caballo lo máximo que el suelo permitía. Todo iba bien al principio, nada pasaba. Solo escuchaba uno u otro ruido en la vegetación y un poco de viento, nada más. Entonces la luna subió, ya estaba oscuro cuando oí un sonido extraño, un ruido de cascos y ruedas de madera. Pero no venía de mí, parecía que venía del frente del camino delante de mí. Miré y no había absolutamente nada. Desaceleré el caballo y presté atención a lo que estaba por aparecer delante de mí. Entonces, con la luz escalando, conseguí ver una silueta. Era una carreta y no era una carreta común, era ella, tirada por 2 caballos negros. Se acercaba lentamente en la dirección contraria. Me asusté y recordé la tal carreta fantasma, pero estaba medio preparado. Señor Chico siempre daba una pistola para quien viajaba con sus cargas, porque el riesgo de ser robado era muy real. Saqué el arma de la cintura y la mantuve apuntando discretamente hacia esa carreta mientras conducía la mía. Venía muy despacio y esperaba para cuando nos cruzáramos y pudiera ver si era gente o fantasmas. Y así fue. Pero cuando llegó cerca y pasamos uno al lado del otro, juro, no conseguí ver nada, ni bajo la luz de esa enorme luna. Conduciendo la carreta estaba una figura de un hombre extraño,
todo cubierto de negro, cabeza baja, exactamente como en la historia de Señor Chico. Entonces, medio por impulso, disparé al maldito, pero para mi sorpresa, nada ocurrió. Ni él ni los caballos reaccionaron, solo continuaron pasando muy despacio. En ese momento, solo podía rezar. Cerré los ojos y comencé a recitar el Salmo 91, que conocía de memoria, y pedí mucho a Dios que eso no me afectara y me dejara en paz. Estuve escuchando los pasos del caballo de él, que fueron perdiendo fuerza y quedando cada vez más lejos. Mi corazón quedó muy aliviado con eso. Abrí los ojos y dejé de escuchar la carreta. Pensé que todo había acabado. Continué en el camino, con más miedo que nunca, esperanzado de no ver más eso. Me sentí bastante aliviado. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, escuché la carreta de nuevo detrás de mí, viniendo en mi dirección, con los pasos haciéndose más fuertes y próximos a mí. Pero en lugar de andar, parecía que corrían. Conseguí hasta escuchar los caballos resoplando detrás de mí. Amigo mío, en ese momento actué sin siquiera pensar. Ya gritando, hice que mi caballo saliera corriendo como loco, sin preocuparme por el camino. Mi carreta salió disparada, estallando y levantando polvo, mientras escuchaba el sonido de esa carreta del infierno detrás de mí, con esa figura persiguiéndome. El miedo me dominó completamente y corrí lo más rápido que pude, sintiendo el viento frío cortando mi rostro. Corrí así por varios minutos y de vez en cuando me volvía, apuntaba y disparaba en dirección a esa cosa. Pero si alguno acertó, no hizo ni rasguño, ni en ese tipo, ni en los caballos, hasta que, en una curva del camino, de repente, no escuché más los cascos y las ruedas de la carreta. Me volví loco con eso, me arriesgué a mirar atrás, pero no vi nada más que el camino vacío. Entonces, disminuí la velocidad, jadeando, tratando de entender lo que acababa de pasar, y también para darle un descanso al pobre de mi caballo. Cuando me recuperé, otra vez presioné el paso del caballo, esperando llegar lo más rápido posible. Y gracias a Dios, eso no apareció de nuevo. Llegué a la finca exhausto, corazón aún disparado pero seguro. Al amanecer apenas llegué y ya fui desesperado a contar todo a Señor Chico y al resto del personal. La reacción de ellos fue de asombro. Muchos ya habían oído la historia de la carreta, pero nadie además de Señor Chico la había visto. Él, que siempre era muy bondadoso, solo me dijo que agradeciera mucho a Dios por haber conseguido estar seguro, y para compensar, me dio 2 días libres para poder calmarme. Los días que siguieron fueron difíciles. No conseguía sacar la imagen de la carreta y del bandido de mi cabeza. El trabajo continuaba, pero la finca nunca más pareció la misma. Las historias de fantasmas ganaron más fuerza entre los trabajadores, y yo comencé a respetar aún más los consejos de los mayores. Hasta hoy, cuando paso por caminos desiertos o escucho el sonido de cascos de caballo, siento un escalofrío y revivo el terror que sentí ese día. Nunca más quise saber de historias de fantasmas, y la historia de la carreta se convirtió en un recuerdo que guardo con mucho cuidado, compartiendo solo con aquellos que considero de confianza. Muchas gracias y buenas noches a todos.